Buenos días, ¿qué tal? Soy médico residente de Vladimir Díaz Toribio de Emergencia y Desastres, como sede del Hospital Nacional de Galo Rebolete y Marte. El día de hoy vamos a hablar sobre asma severo y asma crítico, que es una patología, si bien es cierto, comúnmente lo vemos en primera meditación y como asmas leves, hasta máximo moderados, pero ya sí nos puede venir pacientes en estado severo y realmente el manejo es muy diferente a lo que mayormente tenemos conocimiento, ¿no? En cuanto al asma, tenemos que tener en cuenta que fisiopatológicamente, para hacer un resumen, es por el aumento de secreciones a nivel del tracto bronquial, ya sea por broncoespasmo también o también aumento de secreciones. Esto va a disminuir la expiración de oxígeno, ¿no? Y eso va a, a producir atrapamiento y con ende va a disminuir la saturación, el paciente va a pasar hasta taquineico, hasta puede entrar hasta paro respiratorio, básicamente, ¿no? Tenemos los gatillantes principales dentro de los... vamos a ver, ya. Dentro de los gatillantes tenemos en el asma alérgico que tenemos reacciones de, de reacciones alergénicas por exposición, donde acá el tratamiento básicamente va a ser manejar los alergenos, el no alérgico asma, que va a ser secundarios a infecciones tanto virales como bacterianas, también puede ser exposiciones al aire frío. Acá es tratar básicamente las causas desencadenantes del asma ocupacional, que son básicamente a químicos, exposiciones a químicos, a fármacos, agentes, también de proteínas animales, ¿no? En estos casos el manejo es básicamente remover esa exposición, ¿no? Es básicamente asma tipo a la exposición del desencadenante. En cuanto a las que tenemos, no tan común, pero sí se ve en pacientes adolescentes y el asma inducido por ejercicio, ¿no? Que en esto es por el aumento del ejercicio en frío y también inclusivemente con las mantas y todo, la ropa, perdón, que va a haber puestos a la humedad, ¿no? Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos desde el asma leve al asma con riesgo vital, inclusive en este asma también tiene diferentes nombres, ¿no? Asma a riesgo vital, asma casi fatal, asma con paro inminente, ¿no? El asma grave o el asma severo, esos son los que básicamente voy a tratar de explicar, ¿no? El manejo de estos dos. En cuanto a lo que es el nivel moderado, la clínica va a ser ¿De tu laboratorio? casi más armada. El asma leve va a ser la disnea, que es la característica principal del síntoma principal de esto, se va a presentar al caminar, la frecuencia respiratoria va a ser menos de 25 minutos, menos de 25 por minuto, la frecuencia cardíaca no va a estar alterada, el desarrollo sensorio no va a estar alterado. En cuanto a la sibilancia, que es el signo patognomónico de esto, va a ser unas sibilancias moderadas, ¿no? Y en cuanto a el PEF teórico, en este caso básicamente, mayormente no lo evaluamos en cuanto al servicio de emergencia, porque no tenemos el espirómetro a la mano, ¿no? Sería, entre comillas, ideal, pero nos podemos basar en la clínica, ¿no? Que va a presentar el paciente. En cuanto a la saturación, si bien es cierto, es un parámetro importante en estos tipos de pacientes, pero que puede también conllevar a un poco de error, ¿no? Pacientes con exacerbaciones severas pueden tener saturaciones este, mayor a 92%, pero que si lo vemos con la clínica, sí van a estar clasificados dentro de asma grave o moderado, ¿no? El pulso paradojal, sí, en estos pacientes va a estar ausente. En el asma moderado, la disnea ya va a ser al hablar, ¿no? Pacientes que vienen que se agitan al hablar, tienen la frecuencia respiratoria mayor a 30, ya comienza a haber un poco de la taquicardia, ¿no? Se puede presentar. En cuanto al sensorio, no va a estar alterado. Las sibilancias van a ser audibles en dos tiempos. Igual el teórico va a estar entre 60 y 80. La saturación de 91 a 95.
y el pulso paradojal puede estar dentro de 10 a 25 milímetros de mercurio, ¿no? En cuanto a esto, lo que básicamente voy a tratar va a ser el asma grave, ¿no? La disnea, si va a ser en reposo, el paciente ya va a estar taquicárdico, igual va a disminuir la frecuencia respiratoria, va a estar mayor a 30, va a estar agitado. Si este es un paciente típico, que el estado, el sensorio va, el paso entre grave a asma casi fatal, va a ser lo condicional, que nos va a condicionar a nosotros las medidas invasivas de ventilación, ¿no? Ya que el paciente va a iniciar con un paciente agitado y que va a presentar hasta tener un paciente comatoso, ¿no? Acá los sibilantes van a ser audibles, igual al PIF teórico. Mayormente, si ya en un paciente agitado, todo va a ser muy dificultoso tomar la espirometría, ¿no? En ese momento. Por eso es que como no es mucha de ayuda en este lado, ¿no? La saturación, como lo dije anteriormente, no va a ser tan fiable, pero sí mayormente está en saturación del 92%. Y el pulso paradojal, a menudo sí pasa a ser el paciente con asma casi fatal, riesgo vital o asma crítico, pues un paciente muy disneico, el esfuerzo respiratorio ya va a ser disminuido, ya que desde que inicia su exacerbación leve va a pasar, ya la fatiga muscular ya va a estar alterado, por eso tiene un patrón una respiración muy superficial, inclusive, ¿no? La frecuencia cardíaca ya ha disminuido, tienden a la taquicardia, el estado ya, como decía, no va a estar deteriorado, confuso, hasta comatoso, ¿no? Ahorita las sibilancias sí van a ser el típico, ¿no? El tórax silente, ¿no? Ya, sin un paciente grave es difícil medir la función de respiración. En un paciente crítico también va a ser muy difícil, ¿no? Pero teóricamente es 9 a 30, ¿no? Estos pacientes sí van a estar cianóticos y el pulso va a estar ausente, ya que por debido a la fatiga muscular, ¿no? En cuanto a tener en cuenta siempre los dos tipos de asma que va a haber aparte de eso, ¿no? Que va a ser un asma de progresión lenta que mayormente no cursan con un deterioro a asma severo, ¿no? Estos, su fenotipo más fisiopatológico mayormente es por un cuadro aumento de la secreción a nivel del tracto bronquial, que inclusive, ¿no? El manejo es un poco más lento que respondan a la terapia, pero que mayormente lo vemos en el asma de leve a moderado. En estos casos, predominantemente el mecanismo va a ser la inflamación de la vía aérea, ¿no? El deterioro también es progresivo, más que nada puede cursar a mayor de 6 horas, inclusive puede ser días a semana. Son los pacientes típicos asmáticos que han ido deteriorando, se han ido usando, por ejemplo, pacientes con asma intermitente, que usan ocasionalmente el inhalador, lo van usando conforme aumentando, ¿no? Conforme pasan los días. Mayormente es el premio femenino y esto va a estar secundariamente asociado a una infección respiratoria de las vías respiratorias altas. Como decía, ¿no? La obstrucción es menos grave, ¿no? Normalmente llegan hasta máximo moderado, ¿no? Por otro lado, los pacientes con una progresión rápida o como si no tienen un asma asfíctica o un asma hiperagudo, son estos pacientes que sí el deterioro. Inclusive hemos tenido casos que hemos visto pacientes menos de 2 horas han presentado ya inclusive han llegado a paro respiratorio, ¿no? Predominantemente son pacientes de sexo masculino y acá sí el espasmo va a ser el mecanismo predominante, ¿no? Y es por eso que en este caso la terapia inhalatoria es muy efectiva en el primer momento, si se da en un momento correcto y si se da la dosis adecuada y la posología que más adelante voy a explicar cómo va, ¿no? Dentro de las crisis asmáticas, la evolución rápida es la que va a llegar mayormente, más frecuentemente, como pasa cuando la historia es natural, que va a llegar a asma casi fatal, y sí, la resolución va a ser más rápida, ¿no? En- Conforme la resolución es un poco más lenta, pero no llegan mayormente a asma casi fatal, aparte de el asma de evolución lenta, ¿no? La crisis asmática. En cuanto a estos tipos de pacientes con asma fatal, ¿qué factores de riesgo van a tener, ¿no? Por ejemplo, van a tener pacientes que ya han estado
admitidos en UCI y han tenido exacerbaciones previas, ¿no? Severas. No pacientes que han tenido depresiones leves, ¿no? Sino básicamente depresiones severas, ¿no? Con dos o más hospitalizaciones de asma en el año anterior, o tres mayores visitas al departamento de emergencia con anteriormente. Pero en esto sí lo clasifican en pacientes que han tenido estas tensiones que han sido de moderados a severos, no leves. Porque igual, ¿no? Hospitalizaciones previas también en el mes pasado. Usan dos tipos de betagonistas de acción corta, dificultad para prevenir los síntomas del asma o la severidad de esa ¿no? El factor social también es importante, ¿no? Pacientes de bajos recursos o con una residencia que no tienen extracto, pacientes que usan drogas ilícitas o también pacientes con problemas psicosociales, inclusive pacientes psiquiátricos, ¿no? También es un factor de riesgo, ¿no? Y otros son las comorbilidades que pueden tener, ¿no? Pacientes con enfermedades cardiovasculares, para pacientes que tengan también patología de fondo pulmonares y, como lo comentaba, ¿no? Pacientes con problemas psiquiátricos crónicos, ¿no? El diagnóstico diferencial frecuentemente lo más, de lleno es más frecuente tenemos que las pacientes con falla cardíaca aguda, estos pacientes sí pueden contener los síntomas, por eso está dentro de su diferencial. Y no debemos, los pacientes mayores mayormente son pacientes mayores de 60 años con hipertensos, o pacientes infartados también, ¿no? Que pueden llevar también en la clínica típica, ¿no? Pero está dentro del diagnóstico diferencial. En este caso vemos el examen físico a nivel cardiovascular, el ruido el tercer ruido, también el ruido, la presencia de rales, la extensión yugular también, ¿no? Otro que también es un diferencial también siempre que va de la mano el EPOC, ¿no? Son pacientes tosedores, con tabaquismo, también una neumonía, si bien es cierto, no es tan un diagnóstico diferencial, pero no es tan frecuente, ¿no? Que nos lleve a una clínica de edad, ¿no? El tromboembolismo pulmonar y el neumotórax es también tenerlo presente, pero son más alejados, ¿no? Tener siempre en cuenta estos dos dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Tanto la falla cardíaca y el EPOC, ¿no? El diagnóstico, básicamente la radiografía, la tomografía, sí nos puede ayudar, pero no es un gol estándar. No, más bien, inclusive todas las guías nos muestra que nos quita más recursos que otra cosa, ¿no? En caso de que tengamos a la mano la ecografía o que podemos usar el protocolo Blue, como el protocolo Blue, que es ecografía al pie de la cama, que nos va a determinar patología, no pulmonar, sino vemos más que nada patología pleural, ¿no? Que eso es lo que se va a ver en el ecógrafo, ¿no? Para tener en cuenta que en la ecografía en emergencia no es una ecografía que vayamos con algo cualitativo, mayormente es cuantitativo, acá nosotros es cualitativo. Buscamos algún signo y vamos descartando. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En cuanto al diagnóstico de asma por ecografía, no, no vamos a encontrar si es que, por ejemplo, encontramos líneas B o líneas A. Si encontramos líneas B y cuando hacemos el ecógrafo ya podemos determinar que es un edema de pulmón, ¿no? Vamos descartando si encontramos líneas A con más de 3 y encontramos con el Filax y ya podemos encontrar una neumonía, ¿no? O sea, por otro lado, si vemos el sliding, ¿no? Está disminuido. Ese sliding es el movimiento pleural, ¿no? Está abolido, ¿no? Y encontramos líneas B, también podemos determinar que sea neumonía. Encontramos línea A, también aparte dentro del punto pulmonar también podemos determinar a un neumotórax y si no encontramos unas sin punto pulmón, te debe determinar otras patologías, ¿no? Pero si descartamos todo, ya podemos determinar que el cuadro sea de asma, ¿no? Pero como les comentaba anteriormente, más que nada es clínico, ¿no? El típico, ¿no? En cuanto a la necesidad de intubar a un paciente con esta patología,
Debemos tener que, como lo comentaba, ¿no? Pacientes con riesgo vital o pacientes ya que están en paro respiratorio, ¿no? Son candidatos netamente a intubar, ¿no? Eso ya está por demás, ¿no? Es decir, ¿no? Incluso con una bradinia ya severa también, ¿no? O pacientes con una, que se vayan al otro extremo, ¿no? Con una taquipnéicos o muy bradicárdicos. Estado sensorio sí es un factor importante para intubar este tipo de pacientes. El silencio auscultatorio también es un criterio, ¿no? Para intubar, ¿no? La cianosis, el movimiento paradójico toracoabdominal también podemos determinar, ¿no? Que posiblemente ya digamos, la necesidad de intubar. Y a nivel gasométrico, ¿no? Si tenemos una acidosis, una acidosis respiratoria severa, ¿no? Con un PCO2 entre 55 y 75, debemos intubar inmediatamente, ¿no? En cuanto al flujo el flujo del PO2 también este es relativo, ¿no? Más que nada vemos los patrones un PO2 menor a 60 con oxígeno al alto flujo, que puede ser con máscara de Venturi o cánula de control nasal de alto flujo, ¿no? Teniendo en cuenta pacientes deben entrar en ventilación mecánica ya para... No voy a tratar de andar más que lo básico, que por no andar en ventilación mecánica en pacientes asmáticos, que es un tema muy aparte, ¿no? Pero de todas formas, eso es lo que debemos saber, ¿no? En cuanto a lo que conocemos la secuencia rápida de intubación, en estos pacientes va a ser un poco más dificultoso, ya que si pacientes que están con un deteriorado estado de conciencia o están muy agitados, hacer la preoxigenación nos va a dificultar mucho para llegar hacerla, ¿no? Es por eso que se toma en cuenta la secuencia retardada de intubación, que van a estar los pacientes que están con delirio y con hipoxia nos van a ayudar, ¿no? A nosotros a calmar el delirio ya los pacientes va a ser más facilitar la oxigenación y inclusive, ¿no? Al facilitar la oxigenación nos va a facilitar también un parámetro fisiológico dentro de la intubación, ¿no? ¿Y cómo podemos darlo, no? Podemos darle ketamina de 1 a 2 miligramos kilo en bol, ¿no? Y ahí ya podemos proxenarlo con CIPAC preferentemente, ¿no? Podemos suministrarlo también paralítico, otro de los ansiolíticos podemos darlos para mejorar, ¿no? Un poco, calmar este estado de delirio del paciente, pero con la ketamina de 1 a 2 nos ayuda bastante, ¿no? Pero tener en cuenta siempre que hay pacientes muy ancianos, son un poco lábiles también a esto, podemos inclusive con esta dosis hasta 2 miligramos podemos inducirle ya, induce, lo podemos inducir. Por eso, preferentemente podemos iniciar con 1 miligramo kilo para más mermado. Inclusive un CC que viene 50 miligramos por CC, viene la ketamina de un CC, tranquilamente podemos dejarlo, ¿no? Luego las secuencias podemos darle, lo damos sí o sí, lo paralizamos y luego lo intubamos. En este caso sí, estos pacientes rápidamente se nos pueden caer el periodo de apnea segura, ¿no? Por otro lado, ahora la analgesia, ya que lo que básicamente que lo vamos a ver ya, es que ¿por qué preferimos la ketamina, el propofol y no el fentanilo o el midazolam, que comúnmente lo tenemos a la mano, ¿no? Y lo usamos, ¿no? Es porque en esos pacientes la ketamina va a disminuir el broncoespasmo, va a disminuir la frecuencia cardíaca, pero va a aumentar la frecuencia cardíaca, perdón, y aumentar la presión arterial, ¿no? Teniendo en cuenta que estos pacientes que ya llegan a este estado, van a estar fisiológicamente, va a estar disminuido, ¿no? El laringoespasmo y la salivación también va a disminuirlo, ¿no? El inicio va a ser menor a 60 segundos y la duración de 30 a 45 segundos. La dosis en infusión podemos usarla para inducir a 0,5 y bueno, para mantener infusión de 0,2 a 0,3 miligramos kilo minuto de más darle, ¿no? El propofol también es un buen analgésico, un acedo analgésico, pero el problema es que no puede disminuir en algunos pacientes, mayormente en ancianos que son muy lábiles, ¿no? Que puede disminuir la presión arterial, ¿no? Por eso siempre ir de la mano juntamente con tener a la mano una infusión de Nora, inclusive podemos tener epinefrina, que
también aparte de que no va a ser como vasopresor, no va a servir como un broncodilatador, ¿no? Y el bloqueo, siempre básico el bloqueo en este tipo de pacientes, ¿no? La morfina no se asocia, si tenemos este tipo de paciente quizás que está entre que no vamos a intubar o que no, o que está mejorando parcialmente y tenemos la idea de que la morfina le va a calmar la sensación de ahogo, todo, es mejor no usarlo. Inclusive podemos irnos directamente a la ketamina, ¿no? A dosis disociativas también en infusión. Si tenemos pacientes que están con un gamma severo, les calma también el delirio y va a poder ventilar mejor, va a poder mayormente oxigenar, ¿no? La desmetonina también, no todos los servicios lo tenemos. Lo único que nos va a mejorar es que menor días en tipos de ventilación mecánico, ¿no? Ahora, esa es la parte que vamos a ver en la parte de un momento crítico, ¿no? Ya en un manejo de un asma severo, hasta un asma moderado hacia adelante, el manejo con hidroterapia va a ser un manejo de primera línea, ¿no? Tener en cuenta algo también claro es que el salbutamol va a ser siempre de elección, ¿no? Si bien es cierto, también el bromuro hipatropio también van de la mano, ¿no? Y mayormente de las guías nos indican usar ambos. Sí, es cierto, no hay diferencias significativas, pero que ha demostrado, ¿no? Que disminuye el tiempo de ventilación mecánica y disminuye también el tiempo de hospitalización, y eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y también el papel fisiopatológico del bromuro hipatropio, que tampoco no es tan malo, ¿no? En cuanto a cómo darlo, mayormente debemos darlo de 6 a 12 puffs cada 20 minutos durante 4 horas, ¿no? Es importante esa dosificación porque ¿por qué lo hablo por qué lo estoy diciendo en inhaladores o no en nebulización continua, ¿no? Se ha demostrado que no hay la inhalación versus nebulizaciones, no hay diferencia, no ha habido diferencia significativa en diferentes estudios que ha habido en una revisión sistémica que no te voy a comentar. Por eso hablamos juntamente con esta nueva, con el COVID que ha habido, que se ha restringido bastante en estos pacientes que inclusive ya han llegado, han tenido sus exacerbaciones y por disminuir las nebulizaciones ya hemos dejado de usar las nebulizaciones, ¿no? Pero el problema que vemos, ¿no? Mayormente, ¿no? En nuestros servicios de emergencia de todo el Perú o de otros lados que tenemos miedo en usar los inhaladores. Damos a veces 2 puffs cada 8 horas y dejamos así pacientes que se nos va a complicar nuevamente, ¿no? Cuando debemos, como les explicaba en el primer momento, debemos romper, como se podría decir, este espasmo, ¿no? Es por eso que lo que se recomienda es de 6 a 12 puffs, como lo estaba comentando, podemos darlo durante 4 horas continuas. Valorar también, ¿no? Pacientes que son cardiópatas también, tener en cuenta, ¿no? Podemos dar ser más mermados de 6 PAP. Luego de las 4 horas ya debemos dejarlo cada uno hasta 4 horas según ya la necesidad, ¿no? El tiempo de inicio del salbutamol. Otra cosa, tener en cuenta que el salbutamol, quizás si revisamos otra biografía, va a estar muy relacionado, en otra biografía va a estar como albuterol, ¿no? No es lo mismo, va a ser al final, es el nombre nada más que se da en otros lados. El inicio básicamente va a ser 5 15 minutos, el efecto pico va a ser 25 minutos y la duración va a ser de 3 a 4 horas. Pero un hepatropio también, casi la dosificación, la forma de darle va a ser parecida, 8 pas cada 20 minutos durante 3 horas, luego podemos darle cada 4 horas o según necesidad. Acá sí el problema es por el pico, ¿no? Pero como decía, nos ayuda, ¿no? El tiempo de hospitalización, el paciente fisiopatológicamente, la fisiopatología nos va a ayudar también porque va a producir dilatación bronquial, ¿no? Bueno, como les comentaba anteriormente, una revisión Cochrane que para, para comparar la eficacia los betagonistas lesión corta administrados a través de la cámara de neuroterapia con especiador versus nebulización y no hubo una diferencia significativa entre las tasas de ingreso hospitalario y la duración de estancia en el servicio de urgencia, ¿no? Es por eso que se está dando y más hincapié y más tratamiento con los inhaladores, ¿no?
Otro que va a ser de primera línea va a ser los corticoides sistémicos, ¿no? Tener en cuenta que si bien nosotros tenemos la idea también de que los corticoides inhaladores van a servir, pero en el momento de un asma severo o asma crítico no tiene mayor efecto, no se ha demostrado, no ha demostrado efectividad, ¿no? Por eso se recomienda la dosis de corticoides sistémicos. Inclusive también nos va a disminuir tasa hospitalaria, inclusive la llegada a ventilación mecánica también de estos pacientes, ¿no? En cuanto a la dosis, los medicamentos que tenemos la metilprednisolona, que podemos dar una dosis de ataque de 125 miligramos endovenoso, luego hablamos a 1 miligramo kilogramo cada 6 horas, máximo 60 miligramos, y como máximo 250 miligramos por día. El efecto antiinflamatorio va a ser de 6 a 12 horas. La hidrocortisona también podemos dar un bolo de 200 a 300 miligramos y luego ¿no? La dosis a 100 miligramos cada 6 horas. Inclusive podemos dejar, si no tenemos esto a la mano, podemos dejar dexametasona, ¿no? En cuanto al sulfato de magnesio, si bien es cierto, el sulfato de magnesio es un fármaco que también va a producir broncodilatación por bloqueo de los canales, también a nivel de los canales de calcio a nivel muscular del músculo bronquial, y que tenemos dos vías de darlo. Podemos darlo nebulizado y podemos darlo endovenoso, ¿no? En este caso, lo que mayormente ha demostrado el salbutamol ha sido que va a reducir los días hospitalarios y, y va a mejorar la función pulmonar, en cuanto que no ha habido en otros fármacos que no. Por ejemplo, se comparó con la terapia de inhaladores con corticoides y que que esto demostró mejoría a nivel pulmonar, ¿no? En cuanto a cómo administrarlo, mayormente los estudios han sido, más que nebulizados, ha sido en vía sistémica, o sea, en vía endovenosa. Puede dar 2 gramos al día, nada más. No, quizás vamos a ver que vemos que en algunos casos, bueno, en nuestro caso hemos visto que se le dan cada 8 horas, cada 6 horas. Entonces, básicamente darle 2 gramos cada 24 horas y es más que suficiente. Podemos darle entre los 3 primeros días, ¿no? Del cuadro, ¿no? Y en cuanto a la parte de la nebulización, podemos diluir los 400 miligramos en agua estéril 4 veces cada 20 minutos. Y nada más, ¿no? Solamente es una dosis al día. Ya. Ahora, el algoritmo que tenemos en emergencia, como le decía, ¿no? Tenemos la nebulización continua, que esta es una biografía antigua, pero igual acá lo toman como albuterol, ¿no? El albuterol es el salbutamol. La nebulización les puede dar, mantener de 10 a 15 minutos, dependiendo a lo que requiramos. También podemos darlo continua, ¿no? Pero no es tan efectivo, ¿no? La nebulización con bromuro y patropio, no en todos los establecimientos tenemos. Podemos agregarlo también cada 20 minutos, 500 microgramos, ¿no? Dentro de una hora, ¿no? La metilprednisolona, como lo comentaba, el sulfato de magnesio y la nebulización, ¿no? Otro, ¿no? Te quería hablar de la epinefrina, pero la epinefrina, si bien es cierto, no han demostrado tanta eficacia, ¿no? Pero por eso no trataba no le he puesto mayores estudios, ¿no? Pero se puede dar una inyección intramuscular, 1 miligramo en 1 mililitro, cada 10 minutos, en caso de que en estos pacientes podemos inclusive darlo en infusión, también poder dar la epinefrina, ¿no? A 0,4 microgramos kilo minuto, ¿no? Los fluidos, en este caso fluidos también nos podría servir, pero más que nada no debemos evitar la sobrecarga de estos tipos de pacientes, ¿no? No deberíamos sobrecargar en estos pacientes, porque más nos va a llevar más al edema pulmonar y nos puede llevar más a disminuir la, el- la ventilación. En cuanto a los diagnósticos, la radiografía, todos los gases venosos, ya esto ya es secundario de acuerdo a lo que tengamos en nuestro estadio hospitalario.
En este caso, pues tenemos el paciente agitado, como comentaba anteriormente, podemos un ansiolítico o reducción o también con ketamina podemos reducir la agitación a la dosis, como lo había comentado, bueno, en la dosis que lo había comentado, y iniciamos BNI, ¿no? Si el paciente, en este debemos valorar, ¿no? Si el paciente tolera o no tolera BNI. El paciente que está comatoso, está con trastorno sensorio, directamente nos vamos a la intubación, nos saltamos ese paso, ¿no? Si el paciente tolera, directo al BNI, ya no damos al paciente que está agitado. Y la ketamina, ¿no? Como fármaco de elección. O conjuntamente se puede agregar también este ansiolítico. En cuanto a ese, ya es parte del seteo dentro de intubación y ventilación mecánica, ¿no? Creo que ese es un tema ya esa parte, ya, ¿no? Pero básicamente es que si en un caso tenemos las oportunidades o vemos, o conocemos lo que es parte del ventilador, el seteo inicial, ten en cuenta que acá en estos pacientes, como las partes debemos aumentar el tiempo de los tiempos expiratorios, es por eso que las programaciones iniciales va a ser una frecuencia respiratoria de 8 a 12 frecuencias respiratorias. ¿Por qué? Porque si es que disminuimos aumentamos, perdón, el tiempo expiratorio, y sabemos que en asma el cuadro obstructivo va a ser lo que más va a ser, nos va a dar mayor tiempo de eliminar todo ese exceso, ¿no? El PIC se puede iniciar desde el PIC 0 hasta titulable, manejado ya con los parámetros. ¿Por qué? Porque estos pacientes al retener mayor oxígeno van a generar autopic de por sí, ¿no? Y con eso más, por eso se le puede iniciar a 0 a 2, ¿no? A 0 hasta 5, ¿no? Pero va a iniciar con pic bajo, ¿no? El volumen tidal sí puede mantenerse de 6 a 8. En cuanto al flujo y el fío, perdón, al 100%, sí, eso es manejable, ¿no? Se puede ir manejando. Estos son eso es en cuanto al seteo inicial, ¿no? Del ventilador mecánico. Este es un breve resumen. Va a verificar los signos vitales, como lo había comentado, la oxigenación, el pico, valorar clínica, ¿no? Pacientes más que nada, ¿no? Las pacientes que dan pocas palabras, el estado del sensorio, el uso de musculatura, que pacientes muy agitados van a usar mucha musculatura fisioterapia, pacientes que ya están con bradinia, todo ya van a entrar para los intubables inmediatamente, no esperar ya mayormente. Bueno, al inicio, bueno, mientras suplemento oxigenatorio, de preferencia de alto flujo, ¿no? ¿Qué alto flujo tenemos mayormente en nuestra estancia hospitalaria? Va a ser lo que son el, la máscara Venturi, ¿no? Más que la máscara reservorio. Evitar irnos a máscara reservorio y con recomendación, porque la máscara reservorio no va a ser retener mayormente el CO2. Si tienen en cuenta que estos pacientes son retenedores de CO2. Muy igual, ¿no? Sigue lo que son el mismo algoritmo al inicio, ¿no? Si tenemos a la mano ventilación invasiva, los parenterales betagonistas, no he demostrado mayormente los parenterales betagonistas tampoco, ¿no? Más que nada lo que son los inhaladores, ¿no? El oxígeno con helio también sí es una terapia no tan novedosa, pero que no ha demostrado tanta significado. Y tampoco no lo tenemos a la mano también. Bueno, sigue esta intubación endotraqueal con un extractor corpóreo. Pero eso ya es de otro manejo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.